Sacarlo. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Están contentos de estar en la casa de Dios? Digo la verdad, ¿están contentos o no están contentos de estar en la casa de Dios? Hemos tenido una alabanza muy bonita en la cual Dios ya ha hablado a nosotros, o con la cual nosotros hemos podido agradecer incluso a Dios cada bendición que Él nos da. Pero ahora vamos a recibir la palabra de Dios. Amén. Y les invito a abrir su Biblia en Primera de Samuel capítulo 3. Es una historia quizá muy conocida, pero que quisiera tomar unos puntos a compartir con ustedes de este pasaje. Primera de Samuel capítulo 3. Bueno, voy a tener la Biblia porque no la cierre tampoco, porque voy a ocupar que me ayude. Nada más que yo estoy acostumbrado a leerla en el teléfono, entonces se me pierde de repente acá, pero vamos a procurar poder leer bien lo que es el pasaje. Amén. Dice en Primera de Samuel capítulo 3 en el versículo 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando allí Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras. Así te haga Dios aún te añada, si me encubrieres palabra de todos los que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrir nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno para con nosotros, porque nos permites estar en tu casa. Gracias porque tú nos permites, Señor, el poder sentir tu presencia para con nosotros. Pero esta tarde, Señor, queremos entregarte a ti este tiempo que ya hemos dedicado en alabanza, pero ahora queremos que tú hables a nosotros, que vengas y hables a nuestra vida y que tú seas con nosotros en todo, Señor. Bendice nuestro caminar, bendice
este tiempo de estar en tu casa y que podamos recibir tu palabra, que sea de bendición para nuestras vidas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir que tomen su lugar. Quisiera hablar un poquito acerca del llamado de Dios. Y en estos capítulos que leemos, como decía, ya es un capítulo muy conocido, versículos tomados a lo mejor por evangelistas, por las clases dominicales, por lo que viene siendo en la EBDB, una historia muy conocida, la de Samuel, sobre todo cuando tratan de enfocarnos de lo que viene siendo cómo debemos de escuchar la voz de Dios, cómo podemos estar atentos al llamado de Dios. Pero quisiera hablar acerca de este tema, el llamado de Dios, porque hoy en día, hermanos, se ha levantado cantidad enorme, perdón, de personas que se hacen llamar siervos de Dios, que se hacen llamar ministros de Dios, otros, como lo decía el pastor, apóstoles, arcángeles, y se ponen todo tipo pues, ¿cómo se le puede llamar? De elevarse un título, vaya, de ponerse un título. Y como dijo, bueno, ¿y quién te puso el título de apóstol? No, pues Dios. Mira, pues pobrecitos de nosotros, seguimos siendo el soldado raso de todo tiempo. Pero algo que se pierde en ese sentido cuando uno trata de buscar un título de parte de Dios o querer ganar la aprobación de Dios, es de que nosotros tenemos que entender que solamente somos un instrumento de Dios. Entonces, no importa cuál sea el trabajo que Dios te mande a hacer, eres un instrumento de Dios. No importa el trabajo que Dios te dé para que vayas y hagas, mientras el respaldo de Dios esté contigo, no interesa cuál sea este. El respaldo de Dios será contigo, tú sentirás su presencia, y por más mínimo que tú veas ese trabajo, el Señor hará grandes cosas con ese milagro o con esa obediencia que tú estás teniendo para Él. Y algo que podemos nosotros encontrar en este pasaje es eso mismo. Quizá podemos nosotros pasar por alto de que hay ocasiones en las que nosotros mismos decidimos cómo servir a Dios. Otras ocasiones decidimos cómo estar en la casa de Dios, es decir, de qué manera voy a estar hoy en la casa de Dios, de qué manera voy a adorar a Dios el día de hoy, dependiendo de cómo ande mi estado de ánimo, y olvidamos realmente que el estar en la casa de Dios es venir a agradecer lo que el Señor ha hecho para con nosotros. Olvidamos que nuestro mayor o nuestro principal motivo de estar en la casa de Dios, como lo decía con los jóvenes el domingo, el motivo que debemos de tener para estar en la casa de Dios es el agradecer de que nos rescató de la muerte y nos trajo a vida. Olvidémonos de un motivo más, porque motivos hay muchos, pero quizás se nos olvidan. Pero si nosotros volteamos hacia atrás y vemos dónde estábamos ayer y dónde nos ha puesto Dios hoy, es el mayor motivo. ¿Cuál? La salvación, el amor de Dios para con nosotros. Pero hoy en día se ha escaseado la cercanía con Dios. Hoy en día se ha hecho una brecha muy grande entre lo que es el conocer a Dios, el servir a Dios, el buscar a Dios. Y algo que nuestra hermana Merari mencionaba el miércoles pasado, los que estuvieron aquí cuando hablaban acerca de la EBDB, que decía, hay muchos niños nuevos. Dice, hay varias iglesias trabajando esta semana con la EBDB, pero hay muchos niños nuevos, muchos niños que es la primera vez que están en una iglesia, y eso es de gran bendición porque les agrada y están por querer seguir o continuar, estar viniendo para recibir de la palabra de Dios. Y como lo decíamos, si no tenemos hijos, si no tenemos nietos, oremos para que el Señor como quiera haga la obra sobre cada uno de los niños. ¿Por qué? Porque eso va sobre un crecimiento, sobre una generación que necesita estar cerca de Dios. Y hoy en día podemos ver generaciones que cada vez se alejan más de la presencia de Dios. Cada vez más se va haciendo más grande la brecha. Ya no hay brecha, sino que se hace un cañón prácticamente. Cada vez nos vamos separando más de la presencia de Dios y solamente nos quedamos fingiendo el que no nos damos cuenta, pero realmente sabemos
porque cada vez vemos mayores problemas en la vida. Y no solamente en la vida nuestra, sino en las noticias de lo que vemos, en lo que cada vez observamos en nuestra propia ciudad o en la sociedad que vivimos, madres matando hijos de la nada, matando a su esposo, y no solamente en México, esto pasó en Houston. O sea, ya no es una cuestión de que solamente porque estás en México pasas esas situaciones, no, en todos los lugares pasa esta situación. Pero nosotros como cristianos hemos cada vez más cerrado nuestros ojos por tratar de decir que es algo normal, es algo normal. Y quizá uno de los puntos que quisiera tomar en esta tarde es esa, de que la palabra, como dice en el versículo 1, la palabra de Dios escaseaba en esos tiempos, dice. La palabra de Dios, es decir, menguaba mucho en ese tiempo. Tenían un profeta, sí, había un profeta. Pero el mismo profeta cada vez se estaba alejando más de Dios. El pecado se comenzó a inmiscuir en su propia familia, y lo peor que puede pasar en los siervos de Dios es eso: permitir que el pecado entre en la familia y hacerlo como parte de, porque después se tiene que ampliar y decir, bueno, no es tan pecado, no, sí es pecado. Bueno, el mentir no es tampoco tan así, pues cuando uno le dice a los hijos que tocó el cobrador y bueno, dile que no estoy, bueno, entonces ¿es bueno o es malo mentir? Bueno, de repente es bueno mentir, no es bueno mentir. Y poco a poco vamos haciendo esa apertura en nuestro hogar, en nuestras iglesias, a tal grado que ya no tenemos una manera de poder decir está mal. Y comienza la presencia de Dios a apartarse de las iglesias, y los devocionales se vuelven parte de algo avivado, pero solamente de emoción, nada más. No está la presencia de Dios y se supone que estamos en la casa de Dios. Es decir, le llegó visita a su casa y usted no está, y ya están adentro bien cómodos, tranquilos, aprovechando el aire, lo prendieron, pero usted no está. Y justamente eso mismo hacemos en la casa de Dios. Estamos en la casa de Dios, pero no sentimos su presencia, no sentimos que nos acompaña. Es decir, nos aprovechamos de estar solamente en su casa, pero no aprovechamos la oportunidad de estar delante de Él. Y el pueblo de Israel fue lo que hizo. Tenían un profeta que les hablaba de la presencia de Dios, pero incluso él mismo estaba lejos de la presencia de Dios. Y si usted me acompaña en el versículo 2, lo que nos menciona, dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Muchos podemos hablar en este momento acerca de que están hablando cuando va a dormir. No, el problema es de que él ya no veía. ¿Se acuerda de aquel profeta que le iba pegando a su asno? Y que le pegaba y no se movía. Y la asna le dijo, bueno, ¿no estás viendo el ángel? Perdemos la visión. ¿Por qué? Porque ese profeta también ya estaba teniendo su parte sin consultar a Dios y decía, claro que si no, si Dios dice. ¿Por qué? Porque nos volvemos como los de afuera. Nos volvemos como lo que Satanás quiere mover e influenciar en nuestra propia gente. Como lo decía el pastor, hoy nos hemos vuelto iglesias políticas, que quienes votan por los verdes, que quienes votan por los azules, quienes están con los guindos. Ahora ya pasaron esas votaciones y ahora seguimos con otras que son los del magisterio, y así nos vamos. Vienen las de diputaciones, viene todo lo demás, vienen las tajadas de lo que son las secretarías de gobierno, y estamos todos esperando eso, pero no pedimos a Dios que esté con nosotros. Y nos conformamos con las migajas que nos entregan sin esperar pues el manjar que Dios tiene para ti. Nos conformamos con lo poco que nos cae, pero no esperas lo que el Señor tiene realmente para ti. ¿Por qué? Porque solo te conformas con lo que estás recibiendo. Y esto que menciona cuando Elí dice ya no podía ver, estaba oscureciendo su vista, ya no podía ver. Y en el versículo 3 nos menciona otro más que dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, dice,
Jehová llamó a Samuel. Algunos hablan también de la lámpara que estaba siendo apagada. Decían, es que a lo que se refería era de que ya estaba por amanecer. No pasa nada, se apaga la lámpara y listo. Pero algunos que estudian la palabra de Dios dicen, no se refería a eso, se refería de que el profeta estaba tan ciego ya no recibía palabra de Dios, ya no escuchaba palabra de Dios, ya no hablaba con Dios. Por eso la presencia de Dios se estaba apagando, pero dice, antes de que la lámpara, es decir, antes de que la presencia de Dios se apartara del pueblo, Dios llamó a Samuel, dijo. Dios siempre va a buscar a alguien que tenga el deseo de servirle, pero ¿sabe algo? Aquí delante de nosotros todos podemos fingir una alabanza. El que más aplaude, el que más canta, el que más ruido hace, dijo el de la batería, ¿verdad? Pero qué bueno que ya lo encerraron. El que más grita, el que más levanta las manos, el que se siente que está en la presencia de Dios y que de repente empieza a caminar y a bailar delante y uno dice, ¿por qué le pasa? Podemos categorizar a cada uno, pero solamente Dios sabe quién realmente de corazón está dándole su mejor alabanza. Puede ser el más desentonado y que dice, no quiero cantar tan fuerte porque me van a escuchar y se van a reír. Cante, porque el Señor sabe que usted está dándole su mayor alabanza. Nos volvemos como aquella mujer que fue a ofrendar, ¿se acuerda? Que Jesús la vio. ¿Y qué dice? ¿Qué digo cuántas? ¿Cuántas monedas dio? Dos blancas, se acabó. ¿Y qué hizo el fariseo? Hasta sacudió la bolsa, dijo, volten a ver porque ahora me toca a mí dar. Y Jesús les dio una enseñanza a los discípulos, y la recuerdan, ¿no? ¿Quién dio más? Dijo, hombre, Señor, hasta la pregunta. Dice, no, por eso les pregunto, porque nosotros nos acostumbramos a ver con estos ojos. Dice, pero no vemos con los ojos espirituales. Aquí no es de ver quién da su mejor alabanza, aquí es de preocuparte por ti mismo. ¿Estoy dando mi mejor alabanza a Dios? ¿Estoy dando lo mejor que Dios se merece de parte mía? ¿O nos falta? ¿Estoy entregando a Dios lo que Él se merece realmente? Porque el asunto no es lo que yo quiero dar, es lo que Él se merece. Nuestro agradecimiento a Dios es ese que estamos dando, porque no me refiero solamente a estar en la casa de Dios, sino es miércoles. Ay, es miércoles y desde temprano, ay, tengo que ir porque me toca dirigir. El lunes, ay, el pastor, ¿por qué ahora hace los lunes la Santa Cena? Hombre, yo no tenía pensado ir hoy, pero bueno, pues tengo que ir. Soy líder, tengo que estar ahí. Nos pesa el servir a Dios. Es domingo, no quiero cuidar el cuarto de cuna, no quiero dar clase, no quiero estar ahí. Pero bueno, Señor, pues lo voy a hacer para ti. ¿Usted cree que es bueno que Dios reciba eso de parte de nosotros? Yo no digo que no pasemos por problemas, claro, por enfermedades también, claro, yo no digo eso. Y que de repente pueda caer uno en preocupaciones, en tensiones, sí, pero si Dios te mantiene todavía en su mano, entonces ¿cómo debemos de agradecer a Dios nosotros? ¿Cómo debemos de entregarle a Dios nuestra adoración? Porque el problema es de que después nosotros queremos hacer que nuestros hijos lo hagan, pero no hay manera de enseñarlos. No hay manera de enseñarlos si de nosotros no nace. De nosotros no hay una manera de presentarles esa cercanía con Dios. Y entonces por eso Dios, cuando ve este problema en su pueblo y ve el distanciamiento que hay incluso del líder que Él puso delante del pueblo, dijo, tengo que buscar a alguien más. Tengo que buscar a alguien más. Vuelvo a lo mismo, hoy tenemos grandes iglesias llenas de mucha gente, la cual recibe y recibe y recibe, y dice uno, empezó una persona que bueno, es su manera de ser.
a ponerle a las predicaciones nombre de películas, pero ahora todos lo quieren practicar porque le está pegando a él. Estaba alguien que cantaba parecido a un cantante mundano y ahora todos quieren imitar a los de afuera. ¿Por qué? Porque le está pegando. Y entonces empezamos a perder lo que Dios quiere de nosotros solamente por tener o generar algo que nos dé ganancia a nosotros, y volvemos a lo mismo. Nos separamos de lo que Dios quiere para nosotros. Nos separamos de lo que Dios ya nos había entregado. Y prácticamente le decimos, no, esto no lo quiero, mejor quiero esto porque acá sí me trae beneficio. O bueno, estoy viendo que a los demás sí. Y no nos va bien. ¿Y qué hacemos? Retrocedemos. Decimos, el Señor no es fiel a nosotros. El Señor o nosotros. Elí quizá le llamó la atención cuando de repente vino Samuel y le dijo, heme aquí. Y él se quedó, yo no te llamé, yo no te he llamado. En segundo lugar viene eso, el llamado de Dios a Samuel. Le vuelve a hablar el Señor a Samuel y le dice, Samuel. Y se levanta y va nuevamente con Elí, le dice, heme aquí. Es decir, a pesar de que estaba acostado, a pesar de que estaba dormido, él seguía sirviendo al sacerdote. Él seguía sirviendo al sacerdote. No importaba a qué hora le llamara, él estaba mostrando su disposición para atender al llamado del sacerdote. ¿Qué cree que Dios estaba viendo? ¿A qué hora nos habla Dios? Que me hable después de las 8, porque antes no me levanto, no reacciono. Que me hable antes de entre 8 y 4, porque a las 4 me tomo una siesta, de 4 a 5, y de 5 a 12 o a 11 estoy dispuesto. Samuel no mostró esa actitud, a pesar de la edad que pudiese tener, porque incluso en el versículo 7 lo menciona, no había sido presentado a él, es decir, no conocía todavía, no se le había sido revelada la palabra de Jehová. Dice, no se le había entregado todavía todo, se le había enseñado cómo limpiar la iglesia, cómo acomodar las sillas, cómo tener listo todo para el sacrificio, cómo tener limpio todos los instrumentos, cómo debería estar la vestimenta del sacerdote, cómo tenía que estar todo acomodado. Porque recordemos que Elí tenía hijos y quizá Elí estaba viendo a quién le iba a dejar el siguiente legado. No estaba viendo a Samuel, porque Samuel, recordemos, fue entregado por su madre como una ofrenda a Dios, porque ella no podía tener hijos. Y cuando nace Samuel, va y lo entrega a Dios, lo lleva a su hogar, y cuando lo desteta lo deja ahora sí al servicio del sacerdote, y él andaba con él, viendo, aprendiendo todo. Estaba siguiendo las instrucciones de qué se tenía que hacer, cómo se tenía que ayudar, y quizás Samuel lo tomó solamente como un sirviente. Tráeme aquello, esto, lo otro. Y muchas veces nosotros nos cansamos de ser sirvientes, ¿verdad? Nosotros nos cansamos de que Dios nos diga qué tengo que hacer, pero ¿cuándo me va a dar un puesto? Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Ser siervos de Dios? ¿O un puesto que nos haga ver, que nos haga encontrar delante de la gente y que la gente diga, wow, ve? Y nos apartamos de la presencia de Dios. Nos olvidamos de lo que es lo más importante en nuestra vida. Samuel atiende al llamado una vez más y se presenta delante de Elí y le dice, heme aquí. Y entonces, no sé con qué cara lo recibió Elí la tercera vez, pero yo pienso que con tristeza, con amargura quizá, porque estamos en la misma habitación, por decirlo así, o en la misma casa de Dios, porque él estaba durmiendo en su cuarto y Samuel estaba durmiendo en el templo. Y dice, y yo no escuché la voz de Dios, y él sí. ¿Cómo se sentiría usted que le digamos, pasa hermano a orar, vamos a orar?
y permita que el Señor se comience a mover y que alguien llegue detrás de usted y le ponga la mano y le diga, el Señor te dice así, ¿verdad? Que se siente así como que, ¿por qué no me hablas a mí, Dios? ¿Por qué no me lo dices a mí? Porque alguien más tiene que venir. Volvemos a decirlo, reaccionemos. Si Dios no nos está hablando es porque los que estamos tapados de los oídos somos nosotros, los que estamos alejados de Dios somos nosotros. Porque si alguien más te está dando la palabra que Dios tiene para ti, significa que no estamos escuchando la voz de Dios. Yo me imagino a Elí, pues como que volteó y dijo, mira, yo no te estoy hablando, pero si te vuelvo a hablar, nada más dile, Jehová, habla, que tu siervo oye. Y no sé qué pasó, no dice la Biblia qué hizo después Elí, si se sentó, si ya no pudo dormir, si se volvió a acostar y se durmió. Pero si yo fuera Elí, yo me hubiera levantado a ver por otra parte, a caminar y comenzar a preguntarle por qué. Porque yo no te escucho. Pero si yo fuera Elí, pero quizá Elí lo que hizo fue otra vez acostarse. ¿Por qué? Por lo que nos decía en el capítulo, en el versículo 2. Él ya estaba tranquilo. Él dijo, bueno, yo soy siervo de Dios y aquí estoy y nadie me puede quitar. Soy el ungido de Dios, aquí estoy, nadie me puede quitar de este lugar. No pasa nada. Y muchas veces eso pasa con nosotros, llega el conformismo. Ya soy salvo, ¿quién me la va a quitar? Ya somos esos de los que no perdemos la salvación. Y ahora sí ya nos convencimos de que no perdemos la salvación. Oh, ya, y me bauticé. ¿Y eso qué tiene que ver? Oh, yo vengo todos los lunes. ¿Y eso qué tiene que ver? Los miércoles, tampoco. Los jueves voy hasta la misión. Qué bueno que vayas también. El domingo voy al servicio en la mañana y también en la misión. Qué bueno que vayas. O sea, te felicitamos. Si entregáramos un reconocimiento al que más veces va a la iglesia, lo tendrías. Pero el problema es, ¿y tu servicio a Dios cómo está? ¿Cómo es? ¿Aprovechamos realmente el tiempo con Dios? ¿O volvemos a lo mismo? ¿Cumplimos solamente para que nos pongan asistencia? Porque pues aquí no exentamos gente porque venga. Y no estoy haciendo apología de que no vengan, sino simplemente de que de nada nos serviría. De nada nos serviría estar en la presencia de Dios y no aprovecharla. De nada nos serviría que nos pongan el mejor platillo y bueno, ya que está de moda, ¿verdad? Y tener COVID y que no le dé, sepa nada y que no pueda oler a nada y ya pagó lo que cueste. Que pide una langosta y no creo que anda como en 800 o más el platillo y que no le sepa nada y que tampoco y no huele a nada. De nada te sirve. Igual de nada te sirve estar en la casa de Dios si no recibes de Él. De nada nos sirve vivir, porque eso es lo que hacía Elí, vivir en la casa de Dios y no escucharlo. Por eso debemos de poner atención a nuestra vida, la de nuestros hijos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha bendecido, con lo que Dios nos ha dado? ¿Dónde está lo que el Señor nos ha entregado con tanto amor, con tanta responsabilidad, lo que tanto pedíamos? ¿Qué hemos hecho con cada una de las cosas que Dios nos ha otorgado? ¿Qué hemos hecho con cada una de las cosas que Dios ha traído para nosotros? Pero algo que es interesante es eso, cuando dijo Samuel, habla, que tu siervo oye. ¿Estamos nosotros dispuestos a servir a Dios, hermano? Ya ve, como dijo la hermana Sol, un amén. No es regaño. Digo, pues yo no sé, ¿verdad? De hecho, me acaban de decir a las 5 que predicaba. Yo nomás le dije, Señor, pues tengo uno aquí,
pero pues tú dime. Y se me vino a la cabeza este capítulo y estaba y así de que, no, uno nuevo ahorita, no, ¿cómo crees? Bueno, pues ok. Empecé a leer el capítulo y empecé a escribir, así que yo no tengo nada que ver. Si le va a reclamar, reclámele arriba. Si lo sienten como regaño, reclámenle al de arriba y dígale al pastor que pues ya, porque ya me están diciendo que el próximo, pero no. Dígale al pastor, invite a alguien porque no, así no. Es válido también si ustedes gustan. Pero el asunto es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Nos estamos volviendo como Elí, cansados de servir a Dios, cansados de estar en la iglesia, frustrados quizá porque vemos tantos problemas y tantas anomalías en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en todo, y no lo entiendo? Cansados porque tenemos que estar viniendo y asistiendo nada más porque sí, o nos volvemos como Samuel, que quizás Samuel decían, Samuel iba corriendo, ¿por qué? Porque servía al profeta, porque servía al sacerdote, y Samuel iba corriendo, atento, ¿por qué? Porque estaba aprendiendo. Bueno, es que ahí te habla de las edades, sí, pero el problema es de que también hay jóvenes que están cansados de venir a la iglesia, cansados y fastidiados de estar en la casa de Dios, cansados y fastidiados de tener que acompañar a sus padres a la casa de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque así se los hemos hecho ver nosotros, que es una carga. Así se lo hemos hecho ver nosotros, que es una carga el estar en la casa de Dios. Que no sé a qué venimos. Es más, regresamos en el carro y quizá nuestra plática es desmenuzar, no el mensaje, sino al que predicó. ¿Te diste cuenta esto y lo que dijo y esto? O sea, no el mensaje, y bueno, fuera que fíjate el mensaje que Dios dio. No, es lo que traía puesto y por qué no se puso traje como el pastor y mira cómo traía el cabello y mira, y todo, y está bien. Digo, gracias a Dios no me desmenuzan, ¿verdad? Nada más es en pura forma de pensar, pero y eso es lo que nuestros hijos escuchan en el auto. Eso es lo que nuestros hijos escuchan en la casa. Y entonces cuando dicen, vamos a la iglesia, vamos a ver cómo se va a vestir hoy. Pues esa es la idea que traen ellos de venir a la casa de Dios. No de escuchar la palabra de Dios. No de venir contentos para adorar a Dios porque no saben qué es adorar a Dios. Y debemos de estar atentos a eso. Porque así como Elí, quizá nosotros estamos arrastrando a nuestra generación a estar separados de la presencia de Dios. Quizá necesitamos más Anas que vengan y se postren y lloren y digan, Señor, si tú me das un hijo va a ser encomendado a ti. Y que cuando venga el hijo lo encomienden a la presencia de Dios y Dios diga, yo voy a hacer algo con ellos. Pero yo sé que muchos de los hijos que están aquí así fueron pedidos por Dios. Así se pidió un milagro por ellos, por Dios, y yo soy uno de ellos. ¿Cuántas veces no me tenía que haber ido? Y aquí sigo. ¿Y para qué? ¿Para regañar? Pues ese no es problema mío, es problema de Dios. Pero cuántas veces no estaba buscando la manera de irme, pero como decía la hermana Azul, si son instruidos en el camino de Dios, si son traídos, aunque ellos digan, misioneritas, perfecto, tráigalos, exploradores, perfecto, tráigalos, el domingo, qué bueno que vienen listos y dispuestos para recibir, eso significa que los estamos llevando por buen camino, porque cuando ellos reciben, al momento que ellos crecen, no se apartan de Dios, por más que quieran, no se apartan de Dios. Yo el domingo les hice una pregunta a los jóvenes, y están aquí. Y yo les dije, en algunos meses no voy a ver a algunos, quizá algunos otros en años, porque van a irse a estudiar a otra parte. Pero mi pregunta es, si te cambias de residencia y ya no estás con tus padres, ¿seguirías yendo a la iglesia? No les digo quién contestó que sí, ni quién contestó que no, porque ninguno dijo ni sí ni no, se quedaron viendo nada más. Pero es difícil, porque muchas veces nosotros en la juventud, bueno, en el tiempo que yo fui joven, buscábamos irnos,
Pero cuando te das cuenta que no tienes nada que estar haciendo porque te retumba en la cabeza, ¿qué estás haciendo aquí? Si tú no perteneces aquí, si tú no tienes que estar haciendo nada aquí, recapacitas y vuelves y dices tú, no sé qué andaba haciendo. Pero el problema es, nuestros hijos han sido instruidos sobre el camino de Dios. Han sido instruidos sobre el camino del bien para que cuando venga la presencia de Dios y hable con ellos, y quizá, porque eso puede pasar, porque para eso los trae a la casa de Dios, me imagino. Cuando Dios tenga algo especial para ellos en alabanza, en la predicación, en liderazgo, ¿estamos listos para apoyarlos o será carga para nosotros? Porque volvemos a lo mismo. Quizá los que sepultamos a nuestros propios hijos en el ministerio somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no vemos. No vemos lo que Dios quiere hacer con nuestra familia. No vemos lo que el Señor está preparando en nosotros como padres. No vemos cómo Dios nos está comenzando a diseñar nuestra familia para que pueda servir a Dios. No vemos por qué, porque estamos tan alejados de Dios. Estamos tan ocupados en otras cosas. Y mire, el tercer punto, Dios habla del por qué tomó una elección sobre Samuel. Dios habla con Samuel y le dice por qué había hablado con él y por qué lo seleccionó como el sustituto de Elí. ¿Por qué lo hizo? Porque dijo, yo voy a hacer con la casa de Elí como se lo dije. Y los juzgaré, dice, y no habrá nada, ni ofrenda, ni nada, sacrificio que pueda hacer, que haga cambiar yo de opinión. No hay nada. ¿Por qué? Por lo que hicieron, por lo que él permitió que sus hijos hicieran. Vuelvo a lo mismo, nosotros condenamos a nuestra propia familia por nuestras decisiones. Y no busque culpables. No le pregunte a Dios por qué, no. Pregúntese usted por qué permitió. Si nos vamos un capítulo atrás, en el capítulo 2, en el versículo 22, ahí vamos a encontrar todo. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, ¿por qué? No es buena fama la que yo oigo, pues hacéis hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Y vea lo que dice en esta parte. Mas si alguno pecare contra Jehová, dice, ¿quién rogará por él? Es decir, Elí, aún ahí que les decía a sus hijos que estaba mal lo que estaban haciendo, no los corrigió. Nada más les hizo ver lo que estaban haciendo mal. Pero el problema viene ahí. Muchos queremos corregir a nuestros hijos cuando ya son adultos. Y es muy difícil. Ahí el único que puede convertir o transformar es Dios. Y cuesta mucho trabajo, cuesta mucha oración, cuesta mucho tiempo dedicado a Dios. Por eso cuando los tiene en su hogar, aproveche el tiempo y edúquelos conforme la Biblia nos está indicando. Volvemos a lo mismo, que hemos permitido que nuestros hogares se vaya metiendo, que ha hecho que nuestros hijos se alejen de Dios. Internet yo creo que todos tenemos ya, ¿verdad? En la casa todos tenemos internet. La mayoría se tiene internet en la casa. Y dice uno, ay, qué bueno que ya tenemos internet, así puede escuchar todos los mensajes del hermano Raúl, y puede escuchar todos los mensajes de Una Luz de Esperanza, y puedo escuchar todos los mensajes de todos los predicadores que quiera. Qué bueno que ya llegó la tecnología y que se escuche en la casa. Decía la hermana Magda el sábado, si yo les dije a mis hijos, cómpreme una bocinita de esas, y si está bien padre, pues, ya nomás le da órdenes uno y ponme a tal y se pone la música, y pone a tal y se pone la que quiere.
Pero hay ocasiones en que la pobre, ¿cómo se llama esa Alexa? Dice, antes no nos dice, ¿de quién me estás hablando? Pues está acostumbrada a poner otro tipo de música, menos la cristiana. ¿De quién me estás hablando? Gracias a Dios no contesta así. Pero si entramos, usted le pide el teléfono suyo, el teléfono de su hijo, y entra al navegador, ¿qué encontrará? Santa Biblia Reina Valera 1960. Y luego en segunda opción, Santa Biblia Reina Valera, versión actualizada. Ah, mira qué buena disciplina le tenemos. Pero eso encontraremos. Si usted le pone en el buscador de YouTube a sus hijos, ¿qué encuentra? ¿Qué encuentra? No, es que ya son adultos. Pregúntele al pastor si éramos adultos. Vaciaba los cajones y se daba gusto. Y acomódeme bien todo y esto y aquí, quite esto de aquí y aquí no tiene que estar. Pero es que los jóvenes ya es diferente. No hay diferencia. Nosotros vamos permitiendo eso en nuestros hogares. Nosotros vamos permitiendo eso en nuestra familia. Simplemente sabe quiénes son los amigos de sus hijos en Facebook o tampoco. O sea, a mí qué me interesa. Bueno, exactamente. Va, no nos vayamos tan allá. ¿Sabe quiénes son los amigos de sus hijos de la escuela, personales, con los que él recibe sus consejos? ¿Lo sabemos? ¿O tampoco? Tampoco me interesa. Ok. Entonces, cuando venga una toma de decisión de parte de Dios, decir, ¿ah? Entonces no nos quejemos. Porque los que hemos tomado esa decisión en nuestra propia vida somos nosotros mismos. Y mientras nosotros permitamos eso en nuestro hogar, hermano, podemos levantar nuestras manos, podemos llorar, pero nuestro llanto no es de alegría, es de angustia. Porque lloramos por nuestros hijos, porque lloramos por nuestro esposo, porque lloramos por nuestra esposa, porque queremos que Dios esté aquí. Pero ¿qué ofrecemos nosotros a Dios en nuestro hogar? El hermano, se me olvidó el nombre de él, que estuvo predicando allá, Ruperto, nos compartía de su testimonio. ¿Qué testimonio? Dijo. ¿De dónde lo sacó Dios? Dice. De estar en las pandillas, de dormir en la calle, de no querer saber nada de Dios, de no querer saber absolutamente nada de pues el domingo estuvo aquí también predicando en la mañana, sí es cierto. Y hoy lo tenemos como líder regional de varones. Cómo Dios toma lo que está ahí abajo. ¿Por qué? Porque es lo que quiere, servir a Dios. Y a nosotros que tanto nos ha dado, no tengo tiempo. Bueno, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque el Señor reclama lo que nos ha dado. Y cuando llegue el momento de que el Señor hable a nuestra vida y nos diga, ¿dónde está lo que te entregué? A Samuel no le dijo el pecado que sus hijos habían hecho, ¿verdad que no? No lo dice ahí. Simplemente le dijo, Él no los ha parado. Él lo permite, sabiendo lo permite. Y por eso yo ya me cansé. Son condiciones que tenemos que ver nosotros el día de hoy. El llamado de Dios es muy importante para nosotros, pero el Señor pide de nosotros entrega. Pide de nosotros tiempo. Pide de nosotros esfuerzo. Porque nosotros nos podemos esforzar en todo, hermano. Es más, a nuestros hijos les encargan que 4 o 5 tareas en el día y estamos pegados con ellos. Pero si le piden algo en la escuela dominical, ay, ¿por qué piden algo en la escuela dominical si es hasta el próximo domingo? Y todavía vienen y se les olvida porque se les olvidó a los papás hacerla. O sea, dicen, y los de entre semana, no, es que ahí sí puede reprobar. Ah, ese es el problema.
Eso es lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos de responsabilidad. Los miércoles que de repente también les encargan aprenderse los 4 puntos dorados y que los 4 puntos rojos y que las misioneritas lo que significa estrellas y aquí andan patinando. ¿Por qué? Porque los padres, no, pues apréndetelo tú. Eso es lo que enseñamos nosotros a nuestros hijos. La importancia que es la iglesia y la importancia que es lo secular. La importancia que es venir a la casa de Dios y la importancia que es salir de vacaciones. La importancia que es estar en la presencia de Dios y la importancia de vivir como tú quieras. Tienes el derecho. Yo escuchaba a alguien que dijo así. Dijo, no, yo voy a decirle a mis hijos, ustedes disfruten. Después de que disfruten y de que anden en el mundo y todo y que conozcan, si ustedes creen que es conveniente volverse a Dios, vuélvanse. Yo nomás me le quedé y le digo, pues nomás ten cuidado que puedan tener el tiempo, porque pues a veces ni tiempo te da. Ni tiempo te da de volverte a Dios. Le digo, qué bueno que Dios no te ha dado familia, le digo, porque si no, pues estaría bien canijo. Pero el problema es, eso es lo que nosotros realmente queremos decirle a nuestra familia, a nuestros hijos. Lo que queremos enseñarle. ¿Qué es lo que hemos mostrado en nuestro hogar? Simplemente, hermano, no nos vayamos tan lejos. ¿Dónde está nuestra familia? Creo que es tiempo de estar en la presencia de Dios. Todos. Los niños también pueden sentir la presencia de Dios. Los jóvenes ya lo vieron, ya lo sintieron. Si no lo sentían en la iglesia, ya lo sintieron en Monterrey o no. O vinieron igual. Si no, hermanos, ¿para qué pagan el viaje? Pero según entendí, sí recibieron de la presencia de Dios allá. Pero esa misma presencia que se siente allá, se siente en este lugar. Entonces, no necesita pasar 2 años para sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios es constante en tu vida. Y esa constancia que debe de sentirse, eres tú el que la debe de buscar, porque Dios ya te la entregó. Dios ya te la entregó. Si tú no la has recibido es porque tú no has querido tomarla. Pero es tiempo de acercarse a Dios. Es tiempo de orar por nuestra familia. Es tiempo de orar por nuestros hijos. Es tiempo de orar por nuestros hermanos, por nuestros primos, por todos. Porque, hermano, Dios no quiere que nadie se pierda. Pero los que estamos olvidándonos de rescatarlos somos nosotros. Somos nosotros, con nuestra actitud, con nuestra manera de ser. Por eso es tiempo de que nos acerquemos a Dios. Es tiempo de que nos convirtamos como Samuel, como lo dice en los últimos versículos de este capítulo, cuando dice en el capítulo 3, y Samuel creció y Jehová, dice, estaba con él. A ver, levanten la mano, ¿con cuántos está Dios? No les digo que digan amén, porque pues ya me dijeron que no iban a decir amén. ¿Con cuántos está Dios? Levante su mano. A ver, ahora bájela. Ahora sí, digan amén. ¿Con cuántos está Dios? Qué fácil es. ¿Y qué dice? ¿Qué es amén? Primero, así sea. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios esté con ustedes? Ya ve que no es cierto. ¿O no que viven ustedes? Digo, me acaban de responder amén todos en coro. Y ahora que les digo que cuántos quieren que esté, vengo. Entonces, ¿vive o no vive? ¿Está o no está? ¿Queremos o no queremos? Porque la presencia de Dios va a estar en el que quiere que esté. No se me olvida a mí cuando alguien dijo así: Dios es un caballero y Dios no te va a obligar. Si tú quieres recibir de Dios, recibes. Si no quieres recibir de Dios, que le vaya bien, va a decir Dios. Pero si usted quiere, recibe. Si no quiere, pues ese no es problema de Dios. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Es tiempo de que nos acerquemos más a Dios, hermano. El llamado de Dios a Samuel nos muestra algo muy puntual.
nos muestra las dos caras de cuando Dios está contigo y cuando Dios te abandona. No sé cuál desea ser usted, pero yo creo que queremos ser el primero. Queremos ser los próximos Samueles. Que Dios siga utilizando nuestra vida para poder llevar la palabra de Él. Levante sus manos, hermano, y adore a Dios un momento. Si hay algo de lo que nosotros tengamos que hablar con Dios, es el momento. Si hay algo de lo que tengamos que arrepentirnos, es el momento. Quizá tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestra actitud. Bueno, es el momento. El Señor está atento a tu oído. Y las cosas, hermano, quizá cada vez se pongan peor. Cada vez más quizás se vayan poniendo peor. ¿Por qué? Porque la sociedad nos está orillando a eso. Pero el problema es que en nuestra generación nosotros lo permitimos y le abrimos las puertas al pecado en nuestras iglesias. Le abrimos la puerta del pecado a nuestra juventud. No solo eso, sino también a nuestros hermanos en Cristo. A tal grado que el enfriamiento espiritual se ha vuelto algo natural. Y el sentir la presencia de Dios solamente como un escalofrío se ha vuelto natural. Pero no es el llenos de su presencia. Hemos olvidado el tiempo de cuando éramos llenos de la presencia de Dios y hablábamos en lenguas. Hemos olvidado el tiempo en el que Dios en cada culto se hacía manifestar de su presencia en nosotros. Por el simple hecho de que no sentimos que nosotros como vaso estamos limpios para estar en la presencia de Dios. Por eso es este tiempo, para que agarre una esponja y comience a limpiarse, porque la presencia de Dios Él ya la trajo y quiere llenarlo con su presencia hoy. Quiere que su presencia rebose en usted el día de hoy, no el domingo, hoy. Porque si hoy comienza a rebosar, tendrá algo que dar a los demás. ¿Qué es el amor de Dios? No nos volvamos como Elí, que no nos interesa si está con nosotros o no, porque pues sus bendiciones están conmigo. No se pierdan eso. No nos quedemos con lo que Elí se quedó diciendo, bueno, que se haga lo que Dios diga. Si Dios tuvo misericordia de un rey cuando se hincó y le dijo, Señor, dame un tiempo más, ¿usted cree que Dios no le hubiera brindado una oportunidad más a Elí por su clamor a Dios por la familia? Pero él tomó la decisión de decir, bueno, si Dios así lo dijo, así será. ¿Qué preocupación hay de usted por su familia? Pues lo que Dios quiera hacer, bueno, entonces solamente espere. Pero si usted tiene un deseo de que su familia sea llena de la presencia de Dios, entréguelos en las manos de Dios. No espera a que Dios quiera hacer, no lo haga. Dígale, Señor, aquí está mi hijo, ¿sabes dónde está? Ayúdame. Y no importa qué tenga que hacer, no importa cuánto tiempo tenga que derramar mis lágrimas en tu presencia, pero que te sirva. No quiero dejar pasar una generación más. No quiero que mis nietos se pierdan también. No quiero que eso pase. Ayúdame, Señor. Busque un ruego delante de Dios. Lléname, Señor. Busque más de la presencia de Dios. Es un regalo que es para nosotros, pero que lamentablemente cada vez nos hemos dispersado más como siervos de Dios, como hijos de Él, y hemos tomado solamente las bendiciones sin saber que llenos de la presencia de Dios las cosas serán aún mejor.
que llenos de la presencia de Dios nos irá aún mejor, porque no solamente rebosaremos de su presencia, no solamente brincaremos de alegría porque el Señor está contigo, sino que recibirás lo que más has buscado. Dios no quiere que te conformes con lo que tú estás pidiendo. Dios quiere que te llenes de su presencia. Pero es hoy cuando tienes que buscar de Dios. Es hoy cuando tienes que clamar a Dios. Llénanos, Señor, de tu presencia, Padre. Llénanos, Señor. Danos más de ti, Padre Santo. Oh Señor, gracias. Hoy tenemos sed de ti, Señor. Busque del Señor, hermano. Adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios. Es tiempo de adorar a Dios. Te adoramos, Señor. Llénanos, Padre Santo. Lléname, Señor. Dame más de tu amor, Señor. Te adoramos, Señor. Hoy tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. La presencia de Dios está en este lugar, hermano. Llénese de su presencia.